Para mí participación, si lo miramos desde lo que son las políticas públicas, es un paradigma distinto, ¿no? Es un cambio de relación. Ya no hablamos o pensamos en la población, sino que pensamos en la ciudadanía, ¿no? Ya no somos pasivos destinatarios, sino que somos personas responsables con obligaciones y con cosas que decir en las decisiones que se toman y que influyen en lo común. El taller tenía que ser un proceso creativo en el que los participantes pudiesen aportar, entonces que fuera un proceso de inteligencia colectiva y la metodología y nuestra manera de trabajar va enfocada sobre todo a que todo el mundo esté cómoda y sea capaz de entrar en este proceso de co-creación y de inteligencia colectiva. Sí, partíamos en un primer momento de un análisis de necesidades que se iban detectando a lo largo del proceso que se estaba analizando de alguna manera, ¿no? El proceso que tomábamos como excusa, que era el hecho de subir las propuestas a la plataforma Participa Gran Canaria. Y bueno, se analizaba a través de esas fases qué tipo de dificultades o qué tipo de problemas habían encontrado en las diferentes fases del proceso, para luego continuar detectando qué recursos se disponían desde los diferentes agentes que pudieran servir para mejorar. Con respecto a la plataforma ya más particular, pues ánimo para continuar y soluciones a algunos muros o algunas paredes que pensábamos que iban a ser difíciles de saltar. Pues un poco nos habéis dado herramientas para jugar con el muro. Un laboratorio ciudadano contribuye a construir la política pública de participación ciudadana. Si estamos defendiendo y promoviendo que haya participación ciudadana, tenemos que construir también participativamente las herramientas, los instrumentos de la política pública de participación ciudadana. Por lo tanto, un taller, un proceso que se construya participativa y colaborativamente entre institución, expertos, ciudadanía, colectivos, es siempre positivo para esta hoja de ruta que es la construcción de política pública de participación ciudadana.